Hola a todos, vamos con este primer video de integrales. Vamos a empezar con un ejemplo, ¿sí? Tenemos una fábrica de bicicletas y se sabe que el costo de producir una bicicleta es de 2.000 pesos para las 10 primeras, y de la experiencia de la fábrica se sabe que las siguientes 10 van a bajar en 100 pesos y así sucesivamente. Si la producción mensual es de 45 bicicletas, ¿cuál será el costo total de la producción mensual? Bueno, el ejercicio es sumamente sencillo, ¿no? Las 10 primeras valen 2.000, o sea que las 10 primeras van a salir 10 por 2.000, ¿no? Las siguientes 10 ya salen 1.900, ¿no? Porque bajaron en 100, así que va a ser 10 por 1.900, las siguientes 10 por 1.800, luego 10 por 1.700, y las últimas 5, porque eran 45, 5 por 1.600. ¿Está bien? Hacemos la cuenta, eso da 82.000. O sea que no requiere ningún conocimiento matemático muy profundo para resolver este ejemplo. ¿Tá? Pero yo lo quiero enfocar desde otro punto de vista. Fíjense, yo puedo plantearlo de esta manera. Por un lado tengo una función que es la que me está dando. Para cada X, X es en qué lugar fabriqué esa bicicleta, si fue la primera, ¿sí? la segunda, la 14ª. ¿Tá? Si fue la 14ª, X vale 14. Y para cada X, f de X me dice cuánto costó. ¿Tá? Entonces las 10 primeras me costaron 2.000, si el X está entre 10 y 20 va a ser 1.900 y así sucesivamente. Esta es una función muy sencilla de graficar, ¿sí? Porque es constante de a tramos, ¿no? ¿Tá? Entre 0 y 10 vale 2.000, entre 10 y 20, o sea que es una recta horizontal porque es constante, ¿sí? Entre 10 y 20 vale 1.900 y así sucesivamente. ¿Tá? Así que queda esta gráfica, ¿sí? de esta función f. Entonces, fíjense, la región que pintamos en violeta es la región limitada. Por arriba está limitando la gráfica de la función. ¿Tá? Eso es lo que limita por arriba. Por abajo limita el eje de las X. Y estamos trabajando en el intervalo 0,45. ¿Está bien? Entonces nos queda esa región, ¿sí? Pintada en violeta, que fíjense, en este caso es muy fácil de calcular el área, ¿no? ¿Tá? Al ser una función escalonada, nosotros podemos calcular el área sumando las áreas de estos rectángulos. Entonces, el primer rectángulo, el área de un rectángulo era base por altura, la base mide 10 y la altura 2.000, o sea que el área de este primer rectángulo es 10 por 2.000, que fíjense que es esta cuenta que habíamos hecho hoy acá, ¿no? El segundo rectángulo tiene base 10 y altura 1.900, esta cuenta que está acá. El tercero 10 y 1.800, es esta. El cuarto 10 y 1.700. Y el último es el único que la base es más chiquita, ¿no? La base mide 5 y la altura 1.600, o sea que da esta cuenta que está acá. O sea que este 82.000 coincide con el área pintada en violeta, ¿no? De la región pintada en violeta. Entonces, eso era lo que queríamos observar en este ejemplo, ¿no? La cuenta que hicimos nosotros en primera instancia es ver cuánto acumuló esta función al ir desde el 0 hasta el 45. ¿Tá? Este es el costo acumulado de las 45 bicicletas. ¿Tá? Desde 0 hasta 45, el acumulado de esta función es 82.000. Y lo que estamos viendo es que ese acumulado de esa función coincide con el área de la región limitada por la gráfica de la función, el eje de las X, en ese intervalo 0,45. ¿Tá? Esa es la conclusión que queríamos observar en este ejemplo, que es que el acumulado de esa función en el intervalo coincide con el área. ¿Sí? Nosotros ahora queremos ir a ejemplos bastante más complejos, ¿no? Donde la función no sea escalonada, sino que sea una función con cualquier forma. Le vamos a pedir que sea continua, a diferencia de esta, ¿sí? Pero queremos poder calcular cuánto acumula una función continua en un intervalo, ¿sí? Teniendo en cuenta esta relación que aparentemente hay entre el acumulado de la función y el área, ¿tá? De esa región. Entonces, vamos a definir qué vamos a entender nosotros por integrales.
Caso 1. Si la función es continua y es mayor o igual que 0, ¿sí? Para todo x del intervalo, o sea, una gráfica así, ¿tá? Que se mantiene por arriba del eje de las x. En este caso, lo que es una situación similar a la del ejemplo que vimos recién, ¿no? Lo que acumule la función entre a y b va a coincidir con el área de esa región D. O sea que vamos a definir que la integral, ¿tá? Que la integral entre a y b de f de x diferencial x, que eso es el acumulado de la función, es igual al área de esa región D. ¿Sí? Así que caso 1, si la función es mayor o igual que 0, la integral coincide con el área. Caso 2, si la función es continua, pero ahora es menor o igual que 0, estamos hablando de una gráfica así, ¿no? La función está por debajo del eje de las x. Fíjense que de todas maneras queda definida una región D, que está limitada también por la gráfica de f, el eje de las x y el intervalo AB, ¿no? Ahora, un área de cualquier región siempre es positiva, ¿no? Sin embargo, yo acá estoy viendo cuánto acumula una función que toma valores negativos. Entonces, una función que tome valores negativos, es razonable pensar que lo que va a acumular es un valor negativo, ¿no? Entonces, no es razonable pensar que en este caso el acumulado de la función va a coincidir con el área. Así que para este caso vamos a definir que la integral, que es el acumulado, ¿no? La integral entre a y b de f de x diferencial x, en vez de ser el área va a ser menos el área. ¿Sí? Y por último, caso 3, si la función es continua pero el signo cambia, bueno, entonces tendremos un tramo que va a estar en el caso 1, acá entre a y c estamos con la función mayor o igual que 0, y entre c y b estamos en el caso 2, ¿no? Entonces acá el acumulado coincide con el área y acá es menos el área, por lo que es razonable definir la integral entre a y b de f de x diferencial de x como la resta de esas áreas, ¿tá? El área de D menos el área de E. ¿Tá? Bueno, entonces ahí ya tenemos cubiertas todas las situaciones que se nos pueden presentar con una función continua. ¿Tá? Esta va a ser nuestra definición de integrales. Propiedades que hay que manejar de las integrales. Primero, si tenemos la integral leída al revés, o sea, de b a a de f de x, bueno, eso va a ser menos la integral entre a y b de f de x. ¿Tá? O sea, si por alguna razón queremos dar vuelta a los límites de integración, bueno, cuidado que el resultado da el opuesto. Segundo, si tengo la integral entre a y b de f de x y por alguna razón, ¿no? Quiero separarla en un c, ¿tá? Quiero partir eso en un punto C intermedio, no hay ningún problema, ¿no? Yo puedo ver cuánto acumula desde A hasta C, y si paré en C, luego arranco de vuelta en C y voy hasta el final, que era B. ¿Tá? Tercero, la integral entre a y b de f de x más g de x es la integral entre a y b de f de x más la integral entre a y b de g de x. Esta propiedad es bien importante, de las pocas que vamos a tener para las integrales, que nos está diciendo que la integral de una suma es la suma de las integrales. ¿Tá? O sea que con la suma de funciones, al integrar, no voy a tener en principio grandes problemas. ¿Sí? Cuarto, si tengo la integral de una constante por una función, esa constante se puede sacar para afuera, ¿no? ¿Tá? O sea, va a dar la constante por la integral de la función. Quinto, la integral entre a y a, ¿tá? O sea, si los límites de integración coinciden, entonces vamos a decir que la integral da 0. ¿Sí? Bueno, estas son básicamente las propiedades que tienen que manejar, que pueden precisar en cualquier momento. ¿Tá? Una cosa importante a destacar son la 3 y la 4, ¿tá? Que son de las pocas propiedades que vamos a tener con operaciones, digamos, ¿no? Con operaciones dentro del integrando. O sea, fíjense que no hay ninguna propiedad que nos hable de la integral del producto, no hay ninguna propiedad que nos hable de la integral del cociente, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado que
tenemos pocas propiedades, ¿no? Entonces, un producto, un cociente, en principio no tengo un procedimiento general para resolverlo. ¿Sí? Estas son de las pocas propiedades que vamos a tener. Vamos a ver este ejemplo. A ver. Tenemos una función f de t igual 2t más 2, y queremos calcular la integral entre menos 1 y x de f de t con x mayor o igual a menos 1. ¿Sí? O sea que fíjense, la gráfica de 2t más 2 es una recta, ¿no? Es esta recta que está acá, ¿sí? Justo menos 1 es la raíz de esa función, ¿no? Fíjense que cuando t vale menos 1, esto vale 0. Y nosotros queremos ver el acumulado desde menos 1 hasta un x de esa función. ¿Está? Entonces, lo primero es observar que nuestra función, en donde estamos trabajando, nosotros estamos trabajando del menos 1 en adelante, ¿sí? Ahí es positiva nuestra función. ¿Está? Antes del menos 1 era negativa, pero nosotros estamos trabajando del menos 1 en adelante. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque según la definición que acabamos de ver, eso significa que estamos en el caso 1. ¿Sí? O sea que en este caso, la integral, que es lo que nos están pidiendo que calculemos, ¿sí? Va a ser, la integral esta va a estar en el caso 1, o sea que va a coincidir con el área de D, siendo de esta región, ¿no? La limitada por la gráfica de la función, el eje de las X, en el intervalo menos 1x. ¿Sí? En este caso, nosotros esta área la sabemos calcular, ¿no? Porque es el área de un triángulo. ¿Sí? El área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿sí? Así que en este caso lo podemos calcular, ¿no? Fíjense, la base es la distancia entre menos 1 y x. Eso es la resta, ¿no? La distancia entre un a y un b es la resta de b menos a, ¿no? O sea que si a x le resto menos 1, eso da x más 1. ¿Sí? Y la altura del triángulo es el correspondiente de x en la función. Si yo vengo a la función y le hallo el correspondiente de x, eso me da 2x más 2. Así que la base de este triángulo es x más 1, la altura es 2x más 2, el área era base por altura sobre 2, así que nos queda x más 1 por 2x más 2 sobre 2, que haciendo esta cuenta queda x cuadrado más 2x más 1. ¿Está bien? Fíjense que yo le llamé f grande de x al resultado, porque como íbamos hasta un x, no íbamos hasta un valor fijo, íbamos hasta un x, era de esperar que pasara lo que terminó pasando, que es que el resultado dependiera de x, ¿no? ¿Tá? O sea, nos dio una función que depende de x, y nosotros le llamamos f grande de x a esa función. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos interesa observar en este ejemplo? La observación clave de este ejemplo es la siguiente. Fíjense, voy a agarrar esta función f grande, el resultado este que nos dio, y lo vamos a derivar. ¿Sí? Derivo lo que me dio la integral esa. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 es 0, ¿no? O sea que la derivada de nuestra f grande dio 2x más 2. Y este resultado debería llamarme la atención, ¿no? Porque recuerden lo que era la función con la que estábamos trabajando nosotros, la f chica, ¿no? Efectivamente, este resultado es la f chica evaluada en x, ¿no? Simplemente es cambiar la t por x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que, derivando el acumulado, esto era el acumulado, ¿no? El acumulado entre menos 1 y x de la función f chica, eso nos dio la f grande, y cuando la derivo, nos termina dando la f chica. ¿Sí? O sea que la derivada de la integral entre menos 1 y x de f de t terminó dando la f que estábamos integrando, ¿no? F de x. Bueno, este es un resultado sumamente importante, ¿no? ¿Está? Que lo vamos a generalizar en este teorema. ¿Tá?
el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo integral? Que lo que nos pasó en el ejemplo pasa siempre. O sea, si yo tengo una función continua en un intervalo AB, ¿sí? Fíjense que no tiene ni por qué ser positiva, ni tiene por qué ser fácil de calcular el área, ni nada por el estilo, ¿no? Tenemos una función continua en AB y defino la función f grande como la integral entre un a fijo al x de f de t diferencial t. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué va a decir el teorema fundamental? Que la derivada de esta función f grande va a ser la f chica. ¿Está? O sea, la f grande es una función derivable y además su derivada termina siendo la f chica. ¿Está? Este es lo que dice el teorema fundamental. Y el nombre es realmente significativo, es realmente fundamental, porque nos está relacionando el concepto de integrales, ¿no? Que era el concepto nuevo que nosotros estamos tratando de definir y de aprender a calcular, ¿sí? Nos lo relaciona con el concepto de derivada. ¿Tá? O sea, hay una relación entre la integral y la derivada, ¿sí? Que va a terminar siendo lo que nos permita calcular situaciones más complicadas que las que hemos calculado hasta ahora, ¿no? Observen que todos los cálculos que hemos hecho hasta ahora se han basado, aunque nos quedaban áreas de rectángulos o áreas de triángulos, siempre eran áreas de regiones muy sencillas de calcular. ¿Tá? Con cualquier función un poquito más complicada, ya no nos van a quedar áreas que sepamos calcular, y entonces precisamos otras estrategias para calcular. ¿Sí? Y bueno, este teorema es el que nos va a dar esas estrategias. ¿Sí? Acá una cosa bien importante, ¿no? Cuidado que yo lo que tengo es la f chica, ¿no? Yo cuando quiero calcular una integral, lo que tengo es la f chica. O sea que como que voy a tener que hacer un procedimiento al revés al de derivar, ¿no? Yo tengo el resultado de la derivada y quiero calcular la función f grande. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo después en el video 2. Un ejemplo de cómo aplicar el teorema fundamental. Si a mí me dan esta función, una función f grande que es la integral entre 2 y x de e a la menos t cuadrado diferencial t, y nos piden derivar esta función, ¿sí? Este ejercicio es sumamente sencillo, ¿no? Porque aplicando el teorema fundamental, ¿no? Nuestra función f chica es continua, ¿tá? Así que la derivada de la f grande es la f chica, ¿no? Nuestra función f chica es e a la menos t cuadrado, así que por el teorema fundamental, la derivada de la f grande es la f chica evaluada en x, simplemente, ¿no? ¿Tá? Es cambiar la t por x. Es lo que está acá adentro, cambiando la t por x. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el teorema fundamental. ¿Está bien? Bueno, esto es todo.